Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio del Santo Evangelio. Gracias por hacer parte de esta familia evangelizada a la luz de la palabra de Dios. La familia Pulido Martínez les da la bienvenida a este espacio del Evangelio Diario. Recuerden que todos los que se suscriben, los que siguen este Evangelio Diario, son objeto de oración en todo lo que hacemos como familia. La Eucaristía con el Padre Andrés, la liturgia, las horas que oramos con mis hermanos, mi papá, el rosario. En todas las oraciones, no solo este espacio, cuando te suscribes, cuando ya haces parte de esta familia, tienes una familia que está consagrada 24 horas al día a la oración, al servicio de Dios, orando por ti. Somos esa familia que ora por ti, así que ánimo, donde quiera que estés, y vamos a escuchar el Evangelio, vamos a disfrutar este banquete en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Los invito a orar con el Salmo 81. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de la mano del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre. Creeréis, caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Vivimos en una época bastante belicosa. Guerra en Medio Oriente, guerra en Europa, Ucrania, Rusia y en nuestros países. Hay mucha violencia, mucha guerra. Y vemos tanta injusticia que es justo hacer esta oración con el salmista. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. No podemos acostumbrarnos a la guerra, a la violencia y quedarnos de brazos cruzados. Creo que vivimos un tiempo crucial para tomar el rosario en las manos, para ir a las parroquias y adorar el Santísimo, hacer oración de intercesión, ofrecer jornadas de oración, de ayuno, ofrecer eucaristías por la paz del mundo, especialmente pidiendo a Dios que obre la conversión en tantas personas que están obrando el mal, que no miden en cuánto daño le hacen a un niño, a una familia, con decir vamos a la guerra. Pidamos a Dios que tenga misericordia y que se levante y juzgue a toda la tierra, que la juzgue con su misericordia y suscite tiempos nuevos, tiempos de paz en el mundo entero. Vamos a compartir el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios y a grandes gritos se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias.
Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos detalles interesantes noto en el Evangelio de este día. Lo primero es cómo los leprosos vienen y a gritos le dicen a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. La actitud es muy importante en la oración. A veces pedimos, pero sin una actitud como que convenza, que llegue. Las personalidades son muy interesantes a la hora de elegir a una persona para cualquier tarea, un trabajo, o elegir un novio, una novia. La personalidad hace la diferencia. La personalidad es la forma como yo actúo, como yo interactúo. Pues yo creo que necesitamos en el ámbito de la oración una personalidad que impacte, una oración que llegue a Dios, que salga desde el corazón, una oración auténtica, un sello personal que le haga sentir a Dios que yo estoy necesitando su gracia, que estoy convencido, que confío en Él. Por ejemplo, la personalidad de Zaqueo le encantó a Jesús. Este pequeñito y se subió a un árbol y se queda mirándolo. Qué interesante cómo se subió para poder ver, baja enseguida. Con nuestra oración logramos muchas cosas, pero no es la oración que hacemos. A veces la gente me dice: Padre, ¿qué oración es buena? Tengo una plaga. ¿Qué oración es buena? Porque me está yendo mal en lo económico. ¿Qué oración hago? Y yo digo: cualquiera es buena. No es la oración que hago, es cómo la hago. Por eso cuando Jesús le enseña a los discípulos la oración, cuando ellos dicen: enséñanos a orar, les dijo: cuando oren, oren así. Es decir, que les enseñó una forma. No una fórmula, sino una forma de orar. Y la forma es: Padre nuestro, papito mío. Es decir, una actitud de confianza en Dios. Pues esta actitud de los leprosos logró el milagro. A gritos, o sea, con toda la fuerza, con toda la determinación, gritaban a Jesús que los sanara. Y los sanó. Qué interesante. Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Y acaso Jesús no los podía sanar ahí mismo? Y listo, y se acabó el problema. Pues es que Jesús está dando un mensaje, el evangelista nos está dejando dicho de que los sacerdotes somos importantes, que es importante el intermediario que Dios elige, como dice la carta a los hebreos: hombres tomados de entre los hombres con una misión concreta. Hermanos, ¿qué tanto valoro yo al sacerdote de mi parroquia? ¿Qué tanto lo frecuento? ¿Cómo aprovecho este recurso de los sacerdotes? Jesús hoy nos manda: vayan a los sacerdotes. Yo hoy te digo: ve al sacerdote. No, es que yo me confesé hace poco. O tal vez hace mucho no te confiesas. Sea lo que sea, yo te recomiendo: pide una cita con el sacerdote y dile: Padre, oriénteme, mi vida es esta, estoy pasando por esto a nivel familiar, a nivel personal, esta es mi vida espiritual, deme una orientación, ¿voy bien o cómo voy? Y yo le aseguro que esa visita al sacerdote le va a sanar mucha lepra que hay en usted. De hecho, camino a la iglesia ya irá sano, como le pasó a los leprosos. Y finalmente la gratitud. Solo un samaritano regresó. Hermanos, a veces nos creemos con derechos en la vida. El derecho a amanecer, el derecho a despertar. Y no le damos gracias a Dios. La comida, y he notado, es súper común. Para mí pues ya es muy normal que antes de uno comer hace la oración. Pero entonces algunos de ustedes me invitan, voy a sus casas a comer. Y sirven y la gente de inmediato empieza a comer
Y hasta se achantan un poco, se sienten avergonzados cuando yo digo en el nombre del Padre, Hijo y gracias Señor por los alimentos, como que dicen, ay, metí la pata, empecé a comer antes de... Pero eso indica de que como que lo normal es no dar gracias por la comida. Cosas tan sencillas como estas. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos se sentían con derechos para tener milagros y gracias de Dios porque somos hijos de Dios. Pero para el samaritano esto sí era impresionante porque él no estaba como acostumbrado a esa abundancia del amor de Dios, de los milagros. Y entonces apenas vio sano, regresó a dar gracias. Y Jesús le dijo, solo un extranjero volvió y los otros, ¿qué pasó? Hermanos, la gratitud con Dios, la gratitud con la vida, la gratitud con las personas que me hacen el bien, la gratitud en todo momento, la gratitud. Qué interesante esto de ser agradecidos. Le dice Jesús a ese que volvió agradecido, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, 10 leprosos sanos y de 10 solo uno salvado. Lo importante es la salvación. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está diciendo en este día. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.